Father Fritai Father Fires, los ataques de los fatos árabes y las luchas internas repetidas en el siglo VII y obligaron al Imperio Romano a una lucha desesperada por su supervivencia. El imperio estaba en serios problemas, y era solo una sombra de lo que había sido un siglo antes. Al final de ese siglo tumultuoso, el ascenso del emperador Leonio en el año 695 después de Cristo marcaría el inicio de un periodo recordado como los 20 años de anarquía, durante el cual el imperio se debilitó aún más debido a disturbios internos. El emperador Leonio solo pudo mantenerse en el poder durante unos pocos años, y su reinado estuvo marcado principalmente por los árabes. Finalmente llegaron a las provincias occidentales e invadieron África, donde conquistaron su antigua capital, Cartago, en el año 696 después de Cristo. Aunque la ciudad fue recuperada al año siguiente, los árabes lograron reagruparse y tomar Cartago una vez más en el 698 después de Cristo. Esto llevó a la caída de casi la totalidad del exarcado de África, salvo por la remota fortaleza de Septum. Leonio fue depuesto y exiliado poco después de esta derrota por Tiberio III, comandante del ejército enviado para recuperar Cartago, quien ascendió como el nuevo emperador. El usurpador de Leonio resultó ser tan incapaz y poco distinguido como el hombre al que había derrocado, y se encontró a sí mismo. Se enfrentó en el año 705 después de Cristo a Justiniano II, quien ahora regresó del exilio en Crimea con el apoyo de los búlgaros, prometiéndoles tributo si lo ayudaban a recuperar el trono. Sir Canspeliter Riri Keregerals, Justiniano tomó rápidamente Constantinopla y mandó ejecutar tanto a Tiberio, después de lo cual emprendió una amarga campaña de venganza contra sus rivales políticos, lo cual distrajo al imperio suficiente para que los árabes ganaran aún más terreno en Anatolia entre los años 708 y 710 después de Cristo. Sisters justice in his wars stews, fight to the cease. Or sir, just a war full sectary wars. It's exerster ao meyaare and distes, bonds and the Khan, the Kel Akthawari and the least. Al mismo tiempo, Septum, el último bastión en el norte de África, cayó en manos de los árabes después de resistir durante varios años. Sin embargo, al igual que sus predecesores en esta crisis, la mayor amenaza para Filípico provenía del interior de su propio imperio. Si fue depuesto y exiliado menos de 2 años después de llegar al poder, tras un motín del tema de Absequion en el año 713 después de Cristo, quienes apoyaron a Anastasio II como emperador. Durante este periodo, Anastasio descubrió que los árabes estaban planeando un gran ataque contra la propia Constantinopla y comenzó los preparativos para un asedio. Pero pronto fue depuesto tras una breve guerra civil en el año 715 después de Cristo por el usurpador Teodosio III, nuevamente con el apoyo del influyente tema de Absechion. El nuevo emperador rápidamente negoció un tratado de paz con los búlgaros, planeando enfocar sus esfuerzos en los árabes, al igual que su predecesor. Desafortunadamente para Teodosio, él tampoco pudo mantener el poder por mucho tiempo, y en el año 717 después de Cristo enfrentó una rebelión de León, un talentoso soldado de Isauria, y el comandante del tema Anatolicón, quien también contaba con el apoyo del tema Armeniacón bajo Artabasto. Tamarking Díaz pudo tomar el control de Constantinopla rápidamente después de que Teodosio abdicara, poniendo fin a los 20 años de Daría y marcando el ascenso de la dinastía Isauria. El segundo asedio árabe de Constantinopla, el emperador León III, ahora se enfrentaba a una inminente invasión árabe, ya que un enorme ejército bajo el califa Omeyyad se acercaba. El medio hermano de Suleimán, Maslama ibn Abd al-Malik, ya había cruzado las montañas Tauro el año anterior y marchaba directamente hacia Constantinopla. Se dice que las fuerzas terrestres de Maslama sumaban entre 120.000 y 200.000 hombres, mientras que su flota contaba con 1.800 embarcaciones. Por mucho que la cifra haya sido exagerada, es evidencia de que esta campaña representó un compromiso importante por parte del califato. Con los romanos debilitados y distraídos por varios años de luchas internas, no pudieron ofrecer ninguna resistencia significativa al avance árabe.
y sitiaron la capital en agosto del 717 después de Cristo, estableciendo su campamento principal en Hebdomon. Después de establecer sus líneas de asedio, los árabes intentaron asaltar las murallas de Teodosio más tarde ese mes, pero fueron rechazados con grandes pérdidas por los defensores. Luego, los árabes comenzaron a saquear el campo en busca de suministros, así como a eliminar los puestos avanzados romanos en la zona, mientras su flota llegaba a principios de septiembre para bloquear la ciudad. Un destacamento de la marina árabe fue emboscado unos días después de esto por naves de guerra romanas equipadas con fuego griego. Y como en el asedio anterior, estas armas incendiarias resultaron ser muy efectivas. Las escaramuzas, tanto en tierra como en mar entre los romanos y los árabes, continuaron de manera regular, pero ahora una tercera parte entró en el asedio. Los búlgaros no tenían ningún deseo de ver a los árabes extender su influencia más al oeste y comenzaron a hostigar sus líneas de asedio, ganando una batalla campal contra ellos en el otoño. Ahora, atrapados entre los decididos defensores romanos y el ejército búlgaro, el asedio árabe se volvió cada vez más difícil de mantener. En octubre, uno de los comandantes árabes de alto rango fue asesinado, y cuando llegó el invierno, Maslama vio cómo sus problemas logísticos aumentaban rápidamente. La comida se volvió difícil de conseguir, especialmente porque los búlgaros seguían activos en la zona, y las enfermedades empezaron a causar grandes estragos entre los árabes también. Sin embargo, en la primavera del 718 surgió esperanza para los sitiadores, ya que se enviaron refuerzos árabes desde Egipto y África por mar, y un segundo ejército cruzó las montañas Tauro en Anatolia por tierra. Bajo el mando del general Mardasón, buscar comida ahora sería más fácil. Sin embargo, antes de que sus refuerzos pudieran llegar por mar, fueron interceptados por la marina romana, cuyo fuego griego una vez más les dio la ventaja en la batalla. Esto fue seguido por la deserción masiva de los marineros cristianos coptos en la flota de Maslama, quienes habían sido reclutados a la fuerza en la marina árabe. León también pudo enviar una fuerza propia a Bitinia desde la capital, con tropas del tema de Absechion, y luego tendieron una emboscada y derrotaron al ejército de Mardasón en algún lugar entre Libos y Sifón. Tras estos desastres, la flota árabe ya no pudo mantener su bloqueo, lo que dio a los romanos el control del mar. En agosto del año 718 después de Cristo, sin nada que mostrar por sus esfuerzos, Maslama recibió órdenes del nuevo califa, Umar II, de retirarse. Incluso esto no fue el final de las desgracias de los árabes, ya que luego fueron emboscados por los búlgaros mientras marchaban por Tracia, sufriendo bajas significativas. Para agravar aún más este revés, la flota árabe que transportaba a Maslama y a sus tropas sobrevivientes de regreso al territorio del califato fue atrapada en una serie de tormentas, lo que resultó en que solo 5 barcos sobrevivieran y la pérdida de la mayor parte de su enorme ejército. Constantinopla había sobrevivido una vez más, y el Imperio Romano junto con ella. La defensa del imperio. La victoria en Constantinopla permitió a los romanos pasar a la ofensiva contra los árabes. Y en menos de un año lanzaron una incursión naval en el norte de Siria y estaban presionando las fortalezas enemigas en Armenia. Hubo un breve intento por parte de algunos enemigos de Leo de restaurar al exiliado Anastasio II como emperador con el apoyo de los búlgaros. Pero cuando los conspiradores no lograron obtener apoyo de Constantinopla, sus aliados búlgaros los abandonaron y fueron capturados y ejecutados. Otro tema polémico dentro del reinado de Leo fue el apoyo del emperador Alai, que prohíbe la adoración de ídolos e íconos, con el fin de acercar a la gente a Dios, y su eliminación de tales objetos de las iglesias. Sin embargo, la Iglesia Oriental tenía una larga tradición de venerar estos íconos, y esto resultaría ser un problema duradero en el imperio. Entre los años 721 después de Cristo, los árabes lanzaron varias incursiones más en Anatolia, mientras su fuerza militar se recuperaba gradualmente. Mínimos. Pero solo pudo manejar con éxito los pocos casos de rebelión entre los temas. El emperador murió en el año 741 después de Cristo, después de por muchas victorias sobre los enemigos de Roma. Aunque sus políticas religiosas controvertidas hicieron que fuera recordado con menos cariño por sus contemporáneos, a pesar de sus logros.
El hijo y sucesor de Leo, Constantino V, casi de inmediato se enfrentó a una revuelta, liderada por el antiguo aliado de su padre, Artavasto, ahora comandante del tema Absequion, quien derrotó al emperador en batalla en Anatolia y tomó Constantinopla. Sin embargo, él a su vez fue sitiado en la capital por tropas leales a Constantino y obligado a rendirse en el año 743 después de Cristo, después de lo cual fue cegado y exiliado a un monasterio. Esto marcó la quinta vez que el tema Absequion se revelaba, y quedó claro para Constantino que era necesario un cambio. Sus reinados marcó otra reforma importante en el ejército romano. Son la creación de los tagmatas, probablemente en algún momento entre el 743 y el 745 después de Cristo, que se convirtieron en la segunda rama principal del ejército imperial junto con las tropas temáticas en las provincias. A diferencia de los temada, los tagmata estaban compuestos completamente por soldados profesionales de tiempo completo y estaban basados en la propia Constantinopla, al lado del emperador, cuya razón principal para crear esta nueva rama militar era intentar limitar la capacidad de los temas para rebelarse. Los tagmata también contenían una mayor proporción de caballería de élite, que gradualmente se había convertido en el principal brazo ofensivo del ejército romano. Constantino hizo campañas con mucho éxito contra los árabes, asaltando fortalezas importantes e incluso lanzando una incursión en Siria, demostrando que los romanos aún podían recuperar la iniciativa contra ellos. Otra fuente de alivio de la presión en el este, finalmente, vendría del propio califato, ya que los omeyas fueron derrocados en una lucha de poder fecha en 700 y reemplazados por los abasíes, cuyo centro de poder y principales intereses estaban más al este, lejos de la frontera romana. Esto permitió a Constantino centrar sus esfuerzos contra los búlgaros en los Balcanes, quienes se convirtieron en su principal objetivo a partir de ahora. En Occidente, los romanos seguían perdiendo terreno en Italia, ya que en el año 751 después de Cristo, Rávena finalmente cayó ante los lombardos, marcando el fin del exarcado de Italia y llevando a la pérdida de territorio romano en las partes central y norte de la zona. La ciudad de Roma también se separó del imperio bajo el papado, y de ahora en adelante el imperio occidental, que alguna vez fue la cuna y el baluarte del dominio romano, quedaría confinado al sur de Italia y Sicilia. Sin embargo, tuvo mucho éxito contra los búlgaros, librando muchas campañas contra ellos hasta su muerte en el año 775 después de Cristo, lo que debilitó a este importante enemigo romano. Constantino fue sucedido por su hijo, León IV, cuyo reinado comenzó de manera prometedora al derrotar una revuelta instigada por sus medio hermanos en el año 776 después de Cristo. Después de lo cual hizo campaña con éxito en Siria contra los abasíes. También la prohibición del anterior emperador Saurio sobre la veneración de íconos, lo que le trajo más buena voluntad. Desafortunadamente para el emperador, sufría de mala salud y murió de tuberculosis apenas 5 años después de su reinado, en el año 780 después de Cristo. Khazib-Brentdir fue sucedido por su hijo Constantino VI, pero sucedido solo un niño cuando llegó al poder, su madre Irene tenía el control efectivo sobre el imperio. Afortunadamente, ella demostraría ser una gobernante eficaz. Su primer acto fue reprimir brutalmente una rebelión liderada por el general Nicéforo, cuyos líderes fueron ejecutados o cegados por ella. La noticia de esta guerra civil se difundió rápidamente entre los árabes, quienes aprovecharon el caos causado para renovar 780, y unos después de Cristo, aunque los romanos finalmente pudieron rechazarlos. Para traer mayor estabilidad al imperio, Irene también revocó la práctica de la iconoclasia, que durante mucho tiempo había sido un tema polémico para los romanos, después de una reunión del concilio en Nicea en el año 787 después de Cristo. Sin embargo, el hijo de Irene, el emperador Constantino, había alcanzado la mayoría de edad para el año 790 DC y estaba ansioso por asumir un control más directo sobre el imperio. Pero su ambiciosa madre se mostró reacia a permitirlo, ya que eso disminuiría su propia influencia. Esto llevó a una feroz lucha de poder dentro de Constantinopla y a disturbios entre el ejército romano. Pero Irene y Constantino lograron reconciliarse en el año 792 después de Cristo y se convirtieron en co-gobernantes del imperio. Sin embargo, Constantino resultó ser emperador débil e incompetente que fue fácilmente eclipsado por su madre, lo que llevó a que Irene lo mandara a arrestar y cegar en el año 797 después de Cristo.
Ahora, con el control total del imperio, Irene comenzó a referirse a sí misma como Basileus o Ferrador, en lugar del tradicional Basileusa o emperatriz. Sin embargo, la posición de Irene fue precaria desde el principio, y su popularidad se vio aún más dañada por su desastrosa política financiera y el abandono del ejército romano. Para fortalecer su posición, Irene intentó casarse con el rey Franco Lomagno de la dinastía carolingia en el año 800 después de Cristo, pero él rechazó la oferta negándose a reconocer su gobierno. Sin embargo, una exers aún más controvertida de su parte fue Carno, cuando Carlomagno fue coronado ese mismo año por el Papa, como así que él y su reino eran los sucesores del antiguo Imperio Romano. Estos fueron los orígenes de lo que más tarde se llamaría el Sacro Imperio Romano, aunque no sería sino hasta muchos años después que se crearía de manera más formal. A pesar del nuevo título de Carlomagno, ni él, ni el resto de la dinastía carolingia, ni la gente en su imperio eran romanos en ningún sentido, ni tampoco desarrollaron nunca un sentido de identidad romana. Estos títulos se usaban más bien por el prestigio que aún transmitían. Además, el uso de estos títulos por parte de los alemanes tendría graves consecuencias para las relaciones con el Imperio Romano de Oriente. Sin embargo, una amenaza más inminente para Irene se encontraba dentro de su propia corte en el año 802 después de Cristo. Fue depuesta en un golpe de estado liderado por su principal funcionario financiero, Nikiforos, quien desterró a la emperatriz a la isla de Lesbos. Su caída marcó el final de la dinastía Isauria y el comienzo de un nuevo capítulo en la historia romana. A pesar del final ignominioso de su dinastía, los gobernantes isaurios finales Goda demostraron ser exitosos al preservar el imperio durante el siglo VIII. Después de que éste hubiera estado al borde de la ruina, ahora le correspondería a la nueva dinastía Nikiforiana guiar al imperio romano hacia el siglo IX y preservar este legado. Sin embargo, a pesar de estos logros, el imperio no tendrá mucho descanso. En Occidente apareció otro emperador. En el este, los abasíes vigilaban en busca de debilidades. Y en el norte, el Cancrum de Bulgaria se preparaba para convertirse en uno de los enemigos más aterradores que Constantinopla había enfrentado en generaciones. Los isaurios habían salvado al imperio del colapso. Pero lo que venía después pondría a prueba si esa supervivencia había sido suficiente. Nos vemos en el próximo episodio. Da like, suscríbete y haz clic en la campanita para no perdértelo.